Una generación que danza es una generación que avanza. Dios me los bendiga, mis hermanos, nuevamente agradecidos con el Señor. Nos permiten ustedes entrar a sus casas a través de las redes sociales. Les bendecimos a todos los que nos escuchan a través de la radio, la televisión y los que nos sintonizan por el Spotify, por el YouTube. Les mandamos un grande y fuerte abrazo. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de enseñanza. Quiero que leamos en la Biblia, en el Evangelio según Marcos capítulo 10, versículo 13 en la Biblia Pueblo de Dios. Quiero que me acompañe. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Señor, ¿verdad? La parte que me impactó fue esa parte que dice: llevaron a estos niños para que los tocara. Y eso fue lo que me impresionó. La gente quería que Jesús los tocara. El tema que vamos a desarrollar le puse por nombre los toques divinos. Así que vamos a orar. Espero que ahí en casita usted tenga su lápiz, su libreta y sobre todo la Biblia, para que podamos todos aprender y que podamos extraer la riqueza de la palabra. Oramos. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Nos permites una vez más presentarnos delante de tu presencia. Me presento delante de tu altar. Usa mi boca, mi lengua, mi mente. Señor, limpia el ambiente espiritual en medio de este lugar y cada uno de los que nos van a escuchar también en sus hogares, para que tú, Señor, seas el que nos traslade esta hermosa palabra. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjense que en lo que estaba desarrollando parte de lo que vamos a ver hoy, hay muchos toques de parte del cielo en la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento y todavía aún terminando el Nuevo Testamento, pero quiero enfocarme solamente en los 4 evangelios. Ahí es donde quiero enfocarme, porque inclusive Dios utilizó a los ángeles para que tocaran a los siervos. En el libro de los Hechos se narra aquella historia cuando Pedro estaba preso por causa del evangelio, y dice que la iglesia hacía oración y entonces el Señor envió un mensajero, envió un ángel, y dice que tocó a Pedro y le dijo: Pedro, despiértate, vístete, que el Señor te va a liberar. Y usted conoce la historia. Pedro fue liberado, se le abrieron todas las puertas, pero ahí hubo un toque divino por delegación, por delegación. Yo lo que quiero tratar de enfocarle hoy es cómo el mismo Cristo, tocando, poniendo sus manos, realizó milagros poderosísimos. Quiero que vaya conmigo y desarrollemos el primer punto en el Evangelio según Marcos capítulo 1 verso 41 en la Biblia de las Américas. Dice: movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mire lo que dice el verso 42. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces vamos a desarrollar al primer ejemplo del tema, que nos habla de cómo fue tocado y cuál fue la intención de que lo tocara el Señor. Entonces véngase conmigo acá. Vamos a ir a la pantalla de la pizarra y vamos a ver acá que dice: el primero que fue tocado aquí es el leproso. El leproso tenía una enfermedad complicada, una enfermedad terrible. La lepra, hermano, si lo trasladáramos al siglo en que vivimos ahora, se manifiesta con temor en la gente, porque en aquellos entonces la lepra no tenía cura, era incurable. Entonces la lepra
se puede comparar con el VIH, que lo manifiesta mucha gente también en nuestro tiempo, aunque ahora parece que hay una medicina y lo controlan. Pero en aquel entonces, en los tiempos de Cristo, el leproso era sacado del campamento, lo sacaban de las ciudades, tenían aldeas en las cuales ellos vivían aislados, muy parecido a lo que vimos con esta pandemia hoy en día. Pero lo que quería el leproso era ser limpio. Había un leproso que dice que estaba diciéndole: Señor, yo quiero que me limpies, Señor, yo quiero que tú hagas en mí tu obra. Entonces acá lo que quería este leproso era recobrar. Quiero que vaya conmigo acá, mire, recobrar la limpieza. Yo utilicé esta palabra de recobrar porque recobrar es volverlo a tener, es volverlo a tener. La lepra, hermano, se limpia. Recuerde esto, que la lepra se limpia. El Señor, hermano, dice que fue movido a misericordia. Cuando la Biblia nos habla de esto, quiere decir que nos está hablando de que Cristo tenía un corazón compasivo, misericordioso. El toque sanador de Cristo puede milagrosamente poner a un lado los pecados y restaurarnos para vivir en plenitud. Entonces, cuando el leproso rogó al Señor Jesús que lo sanara, Jesús se le acerca. Y entonces vea usted lo que pasa acá. Dice que movido, el Señor extendió su mano y lo tocó. Entonces usted tal vez en casita subraya esa parte que a mí me faltó acá subrayarla. Lo tocó, pero me interesa que dice: al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces mire lo interesante de esta temática: cómo el toque divino me activa para la limpieza. Necesitamos el toque divino. Si algo quiero dejarle ministrado hoy es que podamos nosotros recibir el toque de Dios. Que Dios nos pueda tocar, que Dios, hermano, al tocarnos limpia, porque, hermano, todo lo que toca a Dios produce bendición. Mire qué interesante, lo que produce en nuestras manos es, hermano, prosperidad. Todo lo que toca en tus manos, dice Deuteronomio 28, será prosperado. Las manos de Jesús, hermano, hacían que se recobrara la limpieza, algo que se había perdido. El leproso acá le está diciendo: Señor, te ruego que tengas compasión de mí. Fíjense que el leproso, al tener aquella enfermedad, iba donde el sacerdote y se presentaba. El sacerdote lo revisaba y era el sacerdote el que lo declaraba leproso. Interesantemente, cuando alguien caía con este tipo de enfermedades, hermano, gritaba: inmundo, inmundo. Entonces la gente se hacía a un lado porque tenían que tener distanciamiento social. Fíjese usted qué interesante ver esto, que también nosotros lo vivimos ahora. Lo que quiero remarcarle es, hermano, cómo tenemos nosotros que recobrar la limpieza: con el toque divino. El sacerdote, así como lo declaraba leproso, necesitaba escuchar una palabra del Jesús, el sanador, que le dijera: te declaro limpio. Una palabra que lo declarara, hermano, limpio. Porque mire, una vez que se declaraba limpio, le dijo el Señor: vas a recuperar lo que se te había quitado, vas a recuperar tu salud. Entonces lo que necesitaba este leproso era una declaración ministerial. Mire qué interesante lo que estamos aprendiendo aquí, una declaración ministerial. El ministro era el encargado de decirle que era limpio o era sucio, ¿verdad? Que era enfermo o que necesitaba cuarentena, qué sé yo. Pero lo que necesitaba era que lo declararan limpio. Le digo: Señor, tócame, tócame. Y en este momento, tal vez al final de esta prédica, vamos a tratar de orar y decirle: Señor, queremos ser limpios. Como este leproso necesitaba el toque divino. Mire qué lindo. Quiero que me acompañe al segundo punto. En Mateo capítulo 8, verso 14, quiero que me acompañe a la Reina Valera 1960. Mire esto: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Mire el verso 15. El 15 nos habla de misericordia. Mire el 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía.
Entonces, aquí hay bastante enseñanza. Recuerda que estamos en enseñanza. Usted está ahí en casita, tal vez cenando, comiendo con su familia, o tal vez con una tacita de café, qué sé yo. Pero mire qué lindo esto. Hay una persona enferma, un familiar, Pedro. Nosotros podemos entender que Mateo capítulo 8, el que estamos leyendo ahorita, del verso 14, podemos entender que se habla de la suegra de Pedro, porque en los otros evangelios, cuando se narra esta misma historia, se dice que era la suegra de Pedro. Aquí lo dice en Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a la casa de Pedro. Mire lo interesante. Quiere decir que la suegra vivía con Pedro. Mire qué terrible. No es tema de familia, hermano, pero todo por el mismo precio. Hoy acá voy a ver, mire, hermano, qué terrible. Nuestros familiares necesitan el toque divino. Ay, Señor. Mire, usted dirá, habla, Padre, toca a mi suegra, Señor, van a decir algunos, ¿verdad? Pero mire, estamos hablando de que la suegra tenía una enfermedad. Tal vez algunos decían, no, hombre, que se muera. No, mire Pedro. Pedro dijo, no, yo quiero que ella sea sana. Y entonces fue a buscar al Señor. Y entonces le dijo, Señor, fíjate que tengo enferma a mi suegra. Necesito que la sanes. Y mire lo interesante que pasó acá. Ella, cuando recibió la sanidad, cuando recibió el toque divino, lo que estamos hablando, cuando ella recibió el toque divino, hermano, dice que la fiebre la dejó. Mire qué interesante. Aquí el leproso, cuando Dios lo tocó, dice que la lepra lo dejó. O sea, como que hay potestades y espíritus de enfermedad que se apoderan de los cuerpos de la persona. Yo hoy le quiero decir, hoy lo que estamos viendo es que estos toques divinos van a sanar al pueblo. Los toques divinos son específicamente para sanar al pueblo, para que se aparte la enfermedad, para que se vaya la suciedad, para que se vaya la fiebre. Si hay alguien hoy en casita que está con este tipo de padecimientos, tal vez con fiebre, con tos, con gripe, qué sé yo, al final vamos a orar y usted va a tomar aceite ahí en su casa, en su mano, y va a imponer manos y va a decir, Señor, que mis manos sean como las tuyas. Voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi familiar, de la manera que lo hizo Pedro. Yo tengo un familiar enfermo, le dijo Pedro al Señor, y es mi suegra. Y entonces le dice, vamos a tu casa. Se lo llevó el Señor, se lo llevó Pedro al Señor, y estaba postrada en cama. Una persona que está postrada en cama, hermano, no puede ejecutar ninguna actividad. Y entonces el Señor, hermano, se acerca, le toca la mano. Mire usted, le toca la mano. Solamente con eso. Y la fiebre la dejó. Lo que me llama la atención es que inmediatamente esta mujer, estamos hablando de la suegra de Pedro, estamos hablando, déjeme pensar, una persona en la tercera edad. Mire usted, y se levanta esta mujer y dice, le servía. Ella se levantó y servía. Quiere decir que la enfermedad, hermano, te inhabilita. La enfermedad te postra. La enfermedad, hermano, te paraliza, no te deja servir. Entonces, hoy vamos a orar para que todos los servidores, hermano, estén sanos. Hoy está de turno ya los hermanos del equipo A, entraron esta semana. Y obviamente todos los equipos de servicio, desde el que, yo le digo a los hermanos, desde el que está en un micrófono hasta el que sirve en un parqueo. Esto es interesante. Entonces, hermano, yo quiero mostrarle que nuestro servicio a Cristo es la muestra de gratitud que hay en nuestro ser por ser alcanzados en misericordia. Por esos brazos de amor que el Señor extiende sobre nosotros. ¿Y cómo expresamos esa gratitud? Con nuestro servicio. El servicio que prestamos al Señor, hermano, en la casa del Rey. Aquí estamos en el templo del Señor. Yo estoy aquí tal vez en el templo, usted en casita, pero yo sé que me están escuchando personas que son servidores de algún ministerio o los servidores de nuestro ministerio. Déjeme decirles, su servicio expresa gratitud. La suegra de Pedro, hermano, estaba inhabilitada, estaba en cama, pero interesante. Cubría Pedro a su suegra. Y aquí voy a poner el equilibrio. No es que Pedro se había ido a meter a la casa de la suegra, porque mire lo que dice el versículo. Vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama. No dice que entonces fue Jesús a la casa de la suegra de Pedro, no dice así. Dice a la casa de Pedro. Quiere decir que Pedro era el que cubría esta casa, era esta familia. Había un orden.
Y Dios respeta ese orden. Dios entró, hermano, todas las casas que usted va a ver que el Señor entró, eran casas donde había orden familiar. Tal vez en algunos casos habían desórdenes, habían enfermedades, hasta muertos, pero Dios entró para realizar un milagro. ¿Qué pasó con el toque en esta casa? El toque era para habilitar el servicio. Mire, había una enfermedad, había una temperatura, había una calentura. Tal vez esa calentura es estar cerca de cosas o de pasiones. Terrible, ¿verdad? Pero el Señor con su toque, mire, habilitar al servicio. Esta mujer estaba paralizada. Hoy vamos a orar, porque ¿no será que hay servidores inhabilitados que necesitan el toque divino? Necesitan los toques divinos para poder realizar el servicio en el ministerio. Mire qué lindo, vamos desarrollando por lo menos ya 2 puntos. Ok, vamos a ir al siguiente. Esto es interesante, usted en casita vaya tomando sus anotaciones y al final oramos. Dice Lucas capítulo 7, verso 14, quiero que me acompañe a la versión Palabra de Dios para Todos. Oiga esto, se acercó y tocó el ataúd. Oiga esta versión como dice. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te digo, levántate. Verso 15. El joven se sentó, empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Entonces, mire, yo quiero que usted me ponga mucha atención en este punto, porque ahora hay algo interesante. Este joven está muerto. Aquí hay una mujer, si usted lee la historia completa en su casa, vaya a buscar ahí en Lucas, desde el capítulo 7, cómo se desarrolla esta historia. Va a encontrar usted que esta es una viuda, se había muerto su marido. Qué terrible, hermano, la pérdida de un familiar en la familia. Ay, hermano, tal vez, mire, todo lo que estamos mostrando y enseñando tal vez ahorita nos va a servir para que al final oremos todos, hermano. Yo creo que todos hemos tenido y hemos sufrido la pérdida de un familiar, y lo único que puede darnos ese bálsamo es el Señor. Esta mujer era viuda, había perdido a su esposo. Tal vez esta mujer, hermano, no trabajaba ella, sino que era su esposo el que llevaba el pan a su casa. Déjeme meterme un poquito en la historia de esta mujer. Pero dice que se le había muerto a la viuda su hijo. Mire qué terrible eso. Se le murió su hijo también, ya se le había muerto su esposo. Y ahora se le muere su hijo. Y entonces dice que el Señor entendió la vida de esta viuda, lo que ella estaba pasando. Hermano, nosotros tenemos un Dios que sabe de nuestras situaciones. Tenemos un Dios que conoce, hermano, todas las aflicciones y las angustias que atravesamos. No tenemos un Dios que no se puede compadecer, tenemos un Dios compasivo. Y eso es lo lindo de esto. Yo le quiero dejar esto, que Dios, hermano, con su toque divino puede resucitar inclusive los que están muertos. Este joven estaba muerto. Tal vez la esperanza de esta viuda era su hijo, porque dice ahí joven. Mire, estoy hablándole a los jovencitos también que me están escuchando. ¿No será que están muertos espiritualmente? Tal vez no en un ataúd, como lo menciona esta historia, pero ¿no será que ustedes ya perdieron el amor por su familia? Que ya perdieron el amor por su papá, por su mamá. No sé a quién le estoy hablando, no sé Dios a quién le está hablando, pero ¿será que hay algún jovencito que menosprecia a su madre, que menosprecia a su padre? Esta viuda no tenía ayuda de nadie. Pero el Señor entendió eso, tocó el ataúd y dice que los que lo llevaban cargado se pararon, se detuvieron en ese momento. Cuando el toque divino, hermano, empieza a trabajar, todo el mundo se detiene. Cuando Dios habla en la iglesia, hermano, todo el mundo debe estar quieto escuchando la palabra que Dios envía por medio de los dones. Palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, alguna interpretación de lenguas, qué sé yo. Todos debemos detenernos en ese momento. Cuando Cristo toca el ataúd, hermano, aquellos jóvenes que iban también cargando tal vez a su compañero, no sé si era de escuela, de colegio, qué sé yo, dice que ellos se detuvieron. Y entonces Cristo, después de haber tocado, Él expresa y dice, levántate. Mire la palabra, viene la palabra y dice, levántate. El joven, dice la Biblia, se sentó
el joven empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Quiero que me acompañe entonces. Aquí en la historia estamos desarrollando ahora este personaje. El joven, hermano, la juventud a veces puede estar muerta. La juventud a veces, hermano, tiene que recuperar, ¿verdad? Le vamos a poner acá, recuperar vida. Recuperar vida. Hermano, yo no sé si usted va a estar conmigo, pero qué tremendo, qué terrible, hermano, que ahora la juventud se empecina con los aparatos electrónicos. A veces se va a visitar algún familiar o se va a visitar a la abuela, al abuelo, al tío, a la tía, a alguien que está enfermo, qué sé yo, y todos ocupados con su celular, ocupados con la tableta, ocupados con lo otro. Y ya no se tiene, hermano, esa relación, cercanía. Y hermano, pueden estar muertos. Hermano, está ahí presente, pero el cuerpo, pero su espíritu y su alma, saber a dónde. ¿No será que tenemos que recuperar vida? Mire eso, tenemos que recuperar vida. Jesús se acerca, hermano, Jesús quiere tocar la juventud. Joven que me estás oyendo, hermano, esto es interesante, cómo el Señor puede manifestarse a la juventud. Necesitamos el toque divino. Jesús tiene poder para darnos esperanza en medio de cualquier tragedia que estemos atravesando, aún cuando nosotros no veamos la salida a esa tragedia. Esta mujer, hermano, que había perdido a su hijo, estaba abandonada, tal vez estaba sin dinero, sin amigos, y ella estaba pensando: ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Mis esperanzas estaban en este joven. Hermano, nosotros como país, estoy hablando como Honduras, como país, tenemos puestas las esperanzas en la juventud. Y creo yo que todos pensamos de esta misma forma. Hay 10 millones de habitantes en este país. Y tenemos puesta la esperanza en la juventud. Yo le he contado a los hermanos, para la gloria del Señor, yo empecé a servirle al Señor a la edad de los 19 años. Mire, yo acepté al Señor a muy temprana edad, a los 9. Creo que le he contado en otros temas esto. Pero por circunstancias de la vida, las malas amistades, a los 15 años, hermano, me sacaron de la iglesia. Y yo me descargué 4 años que, hermano, me han dolido. Yo digo, esos 4 años fueron desperdiciados. Gracias a Dios que solo fueron 4, que no fueron más. Pero a los 19 años, hermano, que yo fui tocado por Dios, por el tema que estamos tocando, ¿verdad? Fui tocado por el Señor. Hermano, yo hice un pacto con el Señor y le dije: Señor, yo te voy a servir con todas mis fuerzas. Yo no quiero llegar a ser una persona que no tenga fuerzas, que cuando ya no tenga ni salud pueda servirte. No, hoy que tengo salud, hoy que tengo fuerza, me voy a desgastar por servirte. Úsame, hice ese pacto con el Señor, úsame. A los 19 años. Y para la gloria del Señor, hoy, hermano, imagínese usted, Dios santo, casi 33 años después de ese pacto que hice con mis labios con el Señor, estoy aquí enfrente de usted siendo pastor. No ha sido fácil la carrera. Estoy diciéndole, para la gloria del Señor, Dios me tocó y me apartó de aquellas cosas, hermano, que pueden producir tragedias en una familia. Hay una viuda con una gran tragedia en su casa. Se ha muerto su esposo y se ha muerto la esperanza que ella tenía puesta en su hijo. Dios conoce eso. Y entonces el Señor, hermano, se acerca con el toque divino, nos hace que recuperemos la vida. Quiere decir, hermano, que el Señor, hermano, fortalece al debilitado, fortalece al que no tiene esperanza. Y en medio de la tragedia, hermano, hay un respiro. Aquella mujer que pensaba quedar desolada, abandonada. ¿Cómo iba? Imagínese usted, hermano, una viuda, no sé cuántos años tendría, pero imagínese lo difícil que le iba a ser volver a rehacer su vida. Por eso es que el toque divino en una casa, el toque divino en un hogar, es que Dios quiere que recuperemos la vida. Esta persona lo enfatiza Lucas. Lucas es el que estamos leyendo acá. La historia la podemos encontrar en otros evangelios. Pero Lucas es el que enfatiza, hermano, lo que hizo esta mujer. Que Dios tiene poder para darnos esperanza. Él nos inyecta esperanza. Yo no sé, hermano, mire que dicen que la esperanza
el color de la esperanza es verde, entonces vamos a usar el verde acá. Y vamos a poner aquí inyectar esperanza. ¿Qué es lo que hace? Estamos hablando de los toques divinos. ¿Qué es lo que hace el toque divino? Inyecta esperanza. Dios te quiere tocar, joven que me estás escuchando, Dios te quiere tocar para inyectarte esperanza. Que esa inyección sea como se ha hecho tan famoso en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que esa inyección sea como para repeler lo malo, que esa inyección sea como para repeler aquellas cosas que no te quieren dejar crecer en el evangelio. Hermano, yo le estoy trayendo una palabra hoy devocional para su vida, que hoy podamos entrar en la presencia del Señor y decirle en medio de cualquier tragedia que suceda, Cristo tiene la inyección para la esperanza. Mire qué lindo esto. Aleluya, gloria a Dios. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 9, verso 20. Voy a leer la Biblia latinoamericana. Dice: mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Mire esto, verso 21. Pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Mire, voy a llegar al medio del tema. Voy a llegar al medio del tema. Y quiero que usted pueda entender conmigo algo acá. Esta historia la hemos visto en otras ocasiones. Creo que hasta hay un canto, ¿verdad?, de aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor y recibió salud. Esta mujer padecía una enfermedad, una hemorragia. Era una hemorragia de sangre. Esta versión dice hemorragia. Tenía un desorden menstrual. Las mujeres van a entender mejor este término, ¿verdad? Y esta mujer estaba enferma, padecía de este terrible mal. Y mire, esta mujer tenía hasta, vamos a ver, ¿qué? Anemia por lo que padecía, por su enfermedad. Pero dice que tenía 12 años con esa enfermedad. Entonces yo le voy a poner acá, como estamos personificando los toques divinos, esta mujer tocó al Señor. Esta mujer le vamos a poner mujer enferma, una mujer padeciendo, una mujer, hermano, donde había gastado toda su riqueza, todo lo que tenía, lo que poseía, hasta su marido lo había dejado por su problema físico, por su enfermedad. Entonces esta mujer, mire lo que nos enseña el toque divino, es desprender virtud. ¿Qué virtudes necesitas de Dios? Usted hoy, hermano, hoy conmigo, mire qué lindo, vamos por el cuarto punto, estamos al medio del tema, estamos a la mitad del tema. ¿Qué cosas necesita desprender del Señor? Que Dios se despoje de lo que Él tiene. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga en ti? Hoy vamos a orar, hermano, porque necesitamos el toque divino. Necesitamos el toque divino. Digo, esta mujer, yo ya visité todos los médicos, visité los mejores especialistas, nadie tiene una solución para mí. Tal vez vendió su casa, tal vez vendió todo lo que poseía, tal vez solo se había quedado con la ropa que vestía. Pero cuando nosotros estamos atravesando tiempos de desesperación, déjeme decirle, hermano, podemos simplemente extender la mano con fe y Dios va a responder. Dios te va a tocar. Es que Dios ya tiene extendidas sus manos. Él te está buscando para tocarte. Él está buscando. Oh, hermano, pero también tú tienes que extender la mano con fe. Extender, hermanos, tu extremidad y decirle, Señor, si en realidad necesito ser sano, no puedo conmigo, ya busqué la medicina secular y no puede curarme. Porque, hermano, yo te vengo a decir, a veces hay dictámenes médicos en los cuales nosotros nos arropamos a ese dictamen y nos decaemos en nuestra soledad, en nuestra depresión y decimos, yo ya no puedo sanar, voy a morirme. No, hoy Dios te quiere decir, necesitas un toque de Dios. Cuando Dios, hermano, toca
desprendemos virtud. Y todo lo que necesitamos, el sufrimiento desaparece. Los desórdenes en el cuerpo, porque las enfermedades son desórdenes en el cuerpo. Esta mujer tenía un desorden en el cuerpo. ¿Y qué es lo que hizo? Desprendió virtud. Ella recuperó su salud. Esto es importante, porque cuando nosotros recuperamos lo que perdemos, hermano, se recuperan todas las cosas al mismo tiempo. Mire que el Señor en cierta ocasión le dijo a sus discípulos: los voy a ungir, y dice que sobre ellos sopló espíritu. Y les dijo: vayan a orar por los enfermos y oren para que recuperen la salud. ¿No será que hay potestades interesadas en robarnos la salud? Hay potestades interesadas, hermano, en que estemos viviendo una vida de desgracia, una vida de sufrimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Aquella mujer que desprendió la virtud del Señor, erradicó, hermano, un sufrimiento que tenía por 12 años. Oiga bien eso, un sufrimiento por 12 años. Entonces, como está usted conmigo acá, usted está en casita, también vayamos ahí viendo qué hizo este toque de Dios: erradicar sufrimientos. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Dios no te quiere ver sufriendo. Dios no te quiere ver llorando, hermano, por todo. Hay gente, hermano, que es bien dramática y tal vez no tiene nada, pero quieren estar enfermos. Hermano, gócese con la salud que Dios te ha dado. Más bien dile al Señor: úsame, Señor, para poner yo mis manos y que puedan sanar, y que la virtud que tú me has dado de permanecer sano pueda trasladarle sanidad a otros. Pero hay gente, hermano, que no, que hay gente que declara enfermedades. No, hermano. Hay gente que dice: ay, tengo un dolor en la cabeza, algún tumor he de tener. No, hombre, el Señor reprenda al diablo. Ay, me duele el estómago, gastritis he de tener. No, el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué no venimos delante del Señor y le decimos: Padre, necesito que toques mi cuerpo, que toques mi vida y que me sanes de toda enfermedad, que me sanes de toda dolencia? Yo en cierta ocasión le he contado a usted, hermano, que yo he tenido esas experiencias. Con mi esposa hemos tenido 3 hijos. Y ha sido difícil, pero hemos creído en el Señor. Gracias a Dios, hermano, que Dios nos ha sanado a temprana edad. Y puedo decir hasta el día de hoy, hermano, estamos saludables gracias al Señor. No nos ha pasado nada grave y esperamos seguir así, porque confiamos en el Señor. Y si de Dios también dependiera que estuviéramos padeciendo algo, pues ya será el Señor. Pero si Él quiere mantenernos con salud, pues gloria a Dios. Le quiero contar que pequeña estaba mi hija, hermano, cuando estaba con unas temperaturas terribles, hermano. Padecía bastante del pecho y bien terrible, complicadita. Tenía los primeros 6 meses de vida de mi hija, fueron terribles, hermano, y complicado. Creo que los padres pueden entenderme un poquito de lo que le estoy hablando. Eso fue hace 23 años. Yo me recuerdo, hermano, que oraba yo, hermano. Yo le decía: Señor, haz esto. Y mira, oraba. Pasaron 6 meses. Para mí fue una eternidad. Pero no recibía respuesta del cielo. Hasta que un día, mire, por eso es que yo le digo, hermano, no se canse de orar. No se canse de orar. Un día, hermano, en una santa cena, el Señor ahí me habló. Y, hermano, yo estaba en la iglesia. Mire qué tremendo. Hace 23 años. Yo estaba en la iglesia y yo tocaba la batería en esos entonces. Estaba muy joven. Y el Señor me habló después de haber tomado la Santa Cena, porque yo le dije al Señor, mi esposa se había quedado en casa con la nena. Yo le dije: Señor, yo voy a beber salud, pero no por mí, yo estoy sano. Yo voy a beber salud por mi hija, Señor, sánala, te lo ruego con todo mi corazón. 6 meses te está adorando, Señor, haz algo. Y ese día, hermano, yo por eso le digo a los hermanos: qué mejor lugar para ir a buscar la respuesta que la casa de Dios. Y yo tomé el pan, hermano, participé del pan y después la copa, el vino. Inmediatamente, vive el Señor, estoy en un lugar santo. Me habló el Señor al oído y me dijo: ve a tu casa, unge las palmas de los pies, las plantas de los pies de tu hija y las palmas de las manos de tu hija con aceite. No me pregunte más. Yo estaba tan desesperado por una respuesta, que eso fue lo que escuché: unge las plantas de los pies de tu hija y las palmas de las manos con aceite, hermano.
Yo salí desajustado cuando terminó el culto. Yo salí para mi casa, hermano, y yo iba con la respuesta. Dios había enviado una habilitación del toque divino. Mire qué terrible esto. Y había desprendido virtud. Mi petición, hermano, puesta en el altar, había desprendido virtud del Señor. Y yo llegué, hermano, no había aceite del aceite que usamos, el aceite de oliva, no había aceite de cocinar. ¿Sabe qué aceite es lo que había? Aceite de niño. Y le digo a mi esposa, pues dame el aceite, si la Biblia dice que aceite es aceite. Y yo lo que voy a hacer es que el aceite es un punto de contacto, ese símbolo, el punto de contacto. Yo voy a tocar a mi hija como que fuera la mano de Dios, porque yo soy el sacerdote de esta casa. Y tomé el aceite, hermano, y empecé a ungir. Y así como esta mujer que dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto. Yo le dije, Señor, si tan solo me dejas ministrarla para que tú hagas tu obra, quiero extender mi mano y tocar con fe. Erradica el sufrimiento. Hermano, 5 minutos después de esa oración, de haber ungido a mi hija, hasta el día de hoy, 23 años después, le doy el testimonio todavía y me lleno la boca dándole la gloria a Dios, que el Señor la sanó. Y yo por eso te lo predico con libertad y con fe, porque Dios también te puede sanar. No sé qué estás atravesando, no sé qué es lo que Dios tal vez te ha hablado y no has creído, pero Dios te ha hablado. O no sé si estás oyendo más las voces de los hombres que dicen que no hay cura, que no hay sanidad. Sí hay, en Cristo todo es posible. Mire, voy a ir un poco aterrizando. Váyase conmigo a Marcos 7:32, Biblia textual. Como le dije, solo estoy leyendo los 4 evangelios. Mire lo que dice Marcos. Y le traen uno sordo y tartamudo, y le ruegan que le imponga la mano. Oiga esto, tomándolo a solas, aparte de la gente. Póngale atención a esto. Le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Ay, mire, voy a tocar este punto. La Biblia dice que le trajeron uno que era sordo y tartamudo. Este tenía 2 problemas. Entonces nos vamos a ir acá. Este es sordo, ¿verdad? Solo le vamos a poner el sordo. Le vamos a poner el sordo. Usted ahí en casita puede poner el sordo y el tartamudo. Sordo y tartamudo. Como no oía, obviamente no podía hablar tampoco, no hablaba bien. Dice que tenía un problema complicadísimo, pero era un problema espiritual. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Entonces le rogaban que le impusiera las manos. Y lo que me llamó la atención es el verso 33, porque entonces Cristo lo toma aparte, lo toma a solas y lo aparta de la gente. Póngale atención al verso 33. ¿Qué es lo que nos quiere ministrar aquí el Señor? En este punto, el toque divino hace que los sentidos sean abiertos. ¿No será que los sentidos, hermano, se cierran? Tenemos los sentidos espirituales, tal vez, yo estoy hablándole yo de una enfermedad física, pero ¿no será que no podemos oír la palabra? Se nos complica, que no podemos pronunciar y darle gloria a Cristo, porque no tenemos la habilidad de hablar, somos tartamudos. Mire lo que dice acá. O que no tenemos los sentidos, hermano, el gusto, el oído, la vista, el tacto. ¿Qué sentidos? Somos 5 sentidos, aunque las mujeres dicen que tienen 6. Pero mire qué interesante. Dice que el Señor lo tocó aparte, como que lo sacó de la atmósfera. ¿No será que hay atmósferas, hermano, que nos envuelven y nos hace apagar los sentidos espirituales? Yo sé que algunos me están escuchando hoy y algunos tal vez están en pecado todavía. Yo te digo hoy por parte del Señor, Cristo te está hablando a ti. Sal de esa atmósfera, porque te estás convirtiendo en un sordo. No quieres oír la palabra de Dios, pero es por la atmósfera. Haz esto, sal, apártate de esa atmósfera de incredulidad, de esa atmósfera de murmuración, esa atmósfera de odio, de rencor, qué sé yo. Cristo quiere tocarte. Cristo quiere sanarte. La gente le rogaba, tal vez eran los familiares, hermanos, que le trajeron a este muchacho que estaba sordo. Y Cristo le impone las manos. Dice que introdujo sus dedos en las orejas. Hermano, no sé cómo pasó eso,
pero con la saliva lo tocó. Escuche eso. Perdóneme, pero la Biblia sí lo dice. Con la saliva le tocó la lengua. Hermanos, yo sé que si nos ponemos a hacer ese tipo de administraciones aquí van a salir un montón corriendo por el COVID, ¿verdad? Ay, se me va a pasar el COVID. No. El Señor, hermano, más bien Él erradica la enfermedad. Hermano, la saliva de Cristo. Mire qué poder el que tiene Dios, hermano. La saliva en la lengua dice, y dice que dijo el Señor, Efatá, ábrete. Y los sentidos le fueron abiertos. Cuando Cristo nos libera de los ambientes que trastocan nuestras vidas, nos da la libertad para activar los sentidos. ¿No será, hermano, que hay ambientes de los cuales tenemos que salir? Tiene que erradicarse ambientes que trastocan nuestra vida. Este sordo y tartamudo, hermano, se habilitó su sentido. Se habilitaron. Hermano, imagínese una persona que no oía y de repente escuchar. O una persona que le costaba hablar y que de repente, hermano, ya no lo pueden parar de hablar. Hermano, qué lindo, qué lindo. Cuando el Señor viene, hermano, nos libera. Cuando el Señor viene, nos da libertad. Es que a veces, hermano, el enemigo nos aprisiona con los sentidos, nos aprisiona con nuestra manera de desenvolvernos. Una persona, hermano, que no se puede desenvolver, una persona que es tartamuda, hermano, sufre de bullying. La gente se burla en el trabajo, en el colegio, en la escuela, qué sé yo. Pero ¿no será que el enemigo lo que quiere hacer es eso específicamente? Que te sometan, que te subyuguen, que la gente te desprecie. No, hoy el Señor está diciendo, necesitas el toque divino. ¿De qué manera lo va a hacer? Mire que ya lo hemos visto de manera distinta. Cuando hay una declaración ministerial, cuando el Señor tocó al leproso, le dio limpieza. Cuando el Señor, hermano, dice que le tomó la mano a la suegra de Pedro, la fiebre la dejó y la habilitó para el servicio. Aquel joven dice que tocó el féretro y le dijo, levántate. Mire, y hermano, inyectó esperanza a aquella mujer que era viuda. Esta mujer enferma también con la hemorragia de la sangre. Lo que hizo esta mujer, dijo, yo voy a tocar al Señor. Si el Señor me toca, yo sé que voy a ser sana. Desprendió virtud y se empezó a erradicar el sufrimiento. Entonces ahora estamos con el sordo. Sus sentidos fueron abiertos. ¿Qué fue lo que provocó? El toque. Provocó libertad. Hermano, se empezó a desenvolver en la sociedad. ¿No será, hermano, que nuestros hijos necesitan el toque divino? Hermano, en vez de decirle a nuestros hijos que manos de mantequilla, que esa barbaridad que nunca escuchaste, estás sordo, que lengua, hermano, no. Mejor ministrémosles que sus sentidos sean abiertos. ¿No será que les estamos confesando más bien que sus sentidos se cierren? Yo quiero dejarle esto, hermano, de parte del Señor. Dios quiere tocarte. No sé si me pueden ayudar con un tono musical o con un fondo musical, por favor. Voy aterrizando. Punto número 6. Lucas 22:50. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Entonces, uno de ellos sacó su espada, le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Verso 51. Pero Jesús dijo, alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Mire, estoy tomando Lucas, pero este pasaje también está en otros evangelios. No se desconoce el nombre. Algunos dicen que se llamaba Malco. Así se llamaba Malco, pero como estoy poniendo personajes, le voy a poner algo interesante por lo que quiero ministrar. Yo sé que todos somos servidores. Voy a poner aquí el servidor. Hay servidores que les cortaron la oreja, que les quitaron, hermano, el oír la palabra. Este servidor, mire lo que nos va a enseñar. Por violencia,
Estuvimos viendo el domingo un poquito de la violencia, ¿verdad? Por violencia le cortaron la oreja. Pero viene el toque divino. Mire lo que hace el toque divino. Usted dirá, pastor, pero fue la oreja. Bueno, pero ya vimos acá el sordo. Le provocó libertad abriéndole los sentidos. No, pero este no era que tenía tapado el oído. No. A este le cortaron la oreja. Le empezaron a decir cosas. Perdóneme, voy a tratar de ministrarlo de la manera espiritual. ¿No será que le estaban diciendo cosas al servidor? Porque dice así, dice la Biblia. Uno de ellos sacó la espada, le cortó la oreja al sirviente. Era un sirviente de los jefes de los sacerdotes. Hermano, era un servidor de la casa, servía al ministerio. Le hablaban al oído y le decían, mira, no sirvas, ahí estás perdiendo tu tiempo, nadie te reconoce el servicio. Sacaron la espada, hermano, y ¡suas! Pero inmediatamente, ese es lo interesante de este versículo. Jesús dijo, alto, alto, no pelee. Mire, hermano, perdóneme, me costó tiempo, me ministro con usted, me costó tiempo decidir qué versículo poner ahí. Había muchas versiones, tenía muchas versiones y no me decidía cuál versículo poner, porque hay otros que son un poquito más fuertes. Pero voy a tomar esa versión. Alto, no peleen. Mire lo que dice el Señor. Servidores que porque están peleando, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? No peleen. Te han contaminado el oído, te quieren arrancar la oreja, pero dice el Señor, yo quiero tocar tu servicio. Yo quiero que se desprenda virtud de mí. Inmediatamente Jesús tocó la oreja del sirviente y provocó sanidad, provocó salud. Hermano, yo siento la presencia del Señor en este lugar. El Señor provoca paz en medio de la rencilla. Su toque nos da salud. Mire, salud en el alma, contra todo odio y contra todo rencor. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que hizo mover al Señor, ayudar a este servidor? Hermano, él estaba haciendo su trabajo. Él no tenía culpa. El Señor vino a traer paz. Hablábamos un poquito de eso el domingo que estamos desarrollando un tema escatológico. Pero el Señor lo que vino a traer es paz, a darnos paz, a llenarnos de paz. Entonces yo quiero dejarte esto hoy, hermano servidor. Llénate de algo tan hermoso, de 3 letras, llamada paz. Dios quiere llenarte de paz. Alto, no pelee. Y tomó la oreja y se la colocó a Malco. Inmediatamente sanó. El toque de Dios, inmediatamente calmó la rencilla. Dejaron de pelear. Pedro dicen que fue el que extendió su cuchillo. Él siempre andaba armado. Ese Pedro es complicado, ¿verdad? Pero mire la enseñanza divina. El toque divino provoca sanidad. Yo voy finalizando. Quiero terminar. Mateo 20:34. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Mire lo que dice Mateo 20:34. Entonces dice: Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento, los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Mire, voy a finalizar con este ejemplo. Hay muchos otros versículos que podemos buscar, que el Señor tocaba a los enfermos, los ministraba, hermano, le dice que le traían a los niños para que los bendijera. Hay un montón que podemos hablar, pero a mí me interesaron estos ejemplos porque son tremendos. Voy a terminar con estos. Aquí hay 2 personas, mire,
Dos personas. Y más adelante Cristo dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Hermano, perdóneme, no le prestes atención ni le prestes tu oído a un ciego. Él no sabe para dónde va. Hermano, estos dos eran ciegos, pero fíjese que pasó algo interesante en ellos. Buscaron a Cristo. Ellos sabían que no podían ver el camino. Ellos sabían que necesitaban recuperar la vista. Entonces, a esto les habilitaron la vista. Cristo los tocó, les tocó los ojos a los dos. Me imagino que Él extendió las dos manos, los tenía juntos y les tocó sus ojos. Inmediatamente, dice aquí Mateo, ellos recuperaron la vista. Pero fíjese que yo hubiera esperado, o si hubiera estado escribiendo, ¿verdad? Yo hubiera tal vez escrito alguna otra cosa, pero Mateo dice, y le siguieron a Cristo. ¿Se da cuenta de lo interesante del toque divino? Hay personas que no pueden seguir a Cristo porque no ven. Pueden escuchar, ellos pueden saber, pueden oír que hay un Salvador, que hay un sanador, pueden oír que hay alguien, hermano, que está interesado en rescatarlos, pero no lo pueden ver. La luz de la palabra no los alumbra, la luz de la palabra no ha llegado a ellos. Necesitamos recobrar la vista para seguir a Jesús. Decía Pablo, yo me enfoco en el blanco es Cristo y no le despego la mirada. Otro pasaje dice que no seamos como aquellos obreros que ponen su mano en el arado y voltean para atrás, porque al final, hermano, van a llevar un surco todo zigzagueado. El que pone la mano en el arado tiene que tener su vista al frente, la vista puesta en Cristo, aunque no lo vea, pero sabe dónde está. Que no sean, hermano, mire que estos ciegos, los ciegos dicen que desarrollan el oído, ese sentido del oído. Que no le estemos prestando oído a los que no nos van a llevar a Cristo. Estás oyendo personas que más bien te están alejando del evangelio. Hermano, no, necesitas el toque. Dígale al que tiene de la par, hermano, necesitas el toque divino, hermano. No podemos seguir los pasos de Cristo estando ciegos. Él abrirá nuestros ojos para ver el verdadero camino. Cristo es el verdadero camino. Yo estoy finalizando con esto, hermano. Estoy tratando de ministrarle lo que tocó mi corazón con este tema. Usted me conoce y creo yo que usted tal vez puede percibir por dónde quiero llevarlo con la administración. Pero cada uno de estos ejemplos activa ese deseo, esa pasión de seguir a Jesús. No sigas a los hombres. Es que a veces nos pueden hablar bonito, pero cuando los ojos se nos abren. Yo le voy a poner aquí, con esto voy a finalizar. Activar la pasión. ¿Qué pasión, pastor? No, la pasión por Cristo. La pasión por seguirlo a Él y por buscar de su presencia y de su rostro todos los días. Todos los días. Necesitamos entender que sin la ayuda del Señor, sin el toque divino, nuestras vidas no pueden hacer nada. No podemos seguir caminando en el camino que es Cristo si no lo vemos. Ciegos no vamos a poder seguir a Cristo. Amén. Quiero finalizar. Usted me conoce, siempre hacemos un resumen, una conclusión. Y yo quiero concluir. Los toques divinos. Vimos como punto número 1 el leproso. El leproso quería estar limpio, pero rogó al Señor. Y dice la Biblia que el leproso, cuando Cristo lo tocó, recobró la limpieza que había perdido por esa enfermedad, una enfermedad incurable. Pero para Cristo no hay enfermedades incurables.
Lo que quería este leproso era una declaración ministerial, porque cuando alguien era leproso se presentaba ante el sacerdote y el sacerdote lo declaraba leproso. Pero él lo que quería era una declaración, otro dictamen, otro diagnóstico, una segunda opinión, pero buscó al mejor, buscó a Cristo y Cristo lo declaró limpio. Qué lindo, qué lindo. Número 2, vemos la suegra, tal vez dicen amén, las abuelitas, ¿verdad? Las suegras. Dice que la suegra de Pedro estaba enferma, estaba en cama, con temperatura. Y Pedro se compadeció y le dijo: Señor, tengo enferma a mi suegra, puedes ir a mi casa. Y entonces Jesús entró a la casa de Pedro. Pedro era el que daba la cobertura en esa casa. Y entonces Cristo dice que le tocó la mano a la suegra de Pedro. Inmediatamente se levantó, la fiebre la alejó y dice que le servía. Hermano, el toque divino nos habilita para el servicio. Y por eso es que el servicio es expresión de gratitud. Eso es el servicio. ¿Cómo expresamos la gratitud? Mire qué lindo. Número 3. Hay un joven que había muerto. Y dice que ya lo llevaban a enterrar. Ya lo habían velado. Su madre lo había llorado. Y su madre era viuda. Y se había muerto su esperanza, que era su hijo. Había una tragedia en esa casa. Se había muerto el papá y se estaba muriendo, estaba muerto el hijo. Las esperanzas de aquella madre, porque había puesto las esperanzas en su hijo, decía: tal vez mi hijo me va a sacar de las deudas que dejó mi esposo. Y hermano, y esta mujer, hermano, iba desconsolada, y Dios escuchó ese llanto de aquella madre con un sufrimiento, y dijo, el Señor tocó el féretro y dijo: paren. Y dice que aquellos que lo llevaban se detuvieron, y entonces el Señor dijo: levántate. Inmediatamente el joven se sentó, y dice que el Señor le entregó a su madre, le devolvió la vida, lo recuperó. ¿A quién se lo dio? A su madre. Jovencito, tú debes de estar con tus padres. Mire qué mensaje hay ahí. Dios le inyectó esperanza a esa mujer a través de su hijo. Y al hijo le inyectó esperanza de vida. Qué lindo ese mensaje, hermano, qué tremendo. Número 4, vimos a una mujer enferma. Dice que esta mujer tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre, de una hemorragia, de un desorden menstrual. Y esta mujer dijo: si tan solo toco el borde, he escuchado de este Jesús. Aquella mujer se arrastró en medio de aquella multitud y tocó el borde del manto. Y al tocar el borde del manto, desprendió virtud. ¿Desprendió virtud? ¿De quién? De Cristo. Y se erradicó el sufrimiento que había tenido por 12 años esta mujer. Número 5, qué lindo esto, hermano, el toque divino, lo que hace, hermano. Y le llevaron un sordo, era sordo y era tartamudo. Mire usted qué terrible, los sentidos los tenía trastocados este hombre. No podía escuchar, y como no podía escuchar, no podía hablar. Y le llevaron a este sordo y Dios lo tocó. Sus sentidos fueron abiertos. Dijo Cristo: efatá, y fueron abiertos sus oídos, su lengua se desató. Dice la Biblia que con la saliva le tocó la lengua. Provocó la libertad en este hombre de desenvolverse en una sociedad que lo humillaba. Hermano, mira las cosas que hace el toque divino. Número 6. Había un hombre que servía al sacerdote. Se llamaba Malco, dicen algunas versiones. Y dice la Biblia que este momento fue cuando Cristo ya estaba siendo entregado. Judas lo había entregado. Y llegaron estos soldados. Y cuando iban a traer a Cristo, Pedro, hermano, siempre andaba armado, y sacó su cuchillo y dice que le voló la oreja. Y entonces el Señor gritó: no peleen, alto, deténganse. ¿Qué les pasa? Yo no he venido a que se peleen entre ustedes. Y tomó la oreja, tocó la oreja. Hermano, qué milagro. Tocó la oreja de este servidor y se la colocó en su lugar. Inmediatamente quedó sano. Y no solamente sanó a aquel servidor, sino que calmó la rencilla. Porque las rencillas vienen por oír chismes, por oír murmuraciones. Y Dios lo que quiere hacer, hermano, es que nos llenemos de paz, no de rencor, ni de odio. Hermano. Número 7.
No quisiera terminar, pero qué lindo, ¿verdad? Qué lindo esto. A mí me llena, hermano, perdónenme. Dice la Biblia que llegaron dos ciegos que estaban desajustados, desesperados, no soportaban su vida. Y la Biblia nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero estos dos dijeron, mira, el único que nos puede sacar de este rollo se llama Cristo. Y entonces llegaron donde Jesús. Y dice la Biblia que Cristo a los dos los tocó en los ojos y los sanó. Estos no fueron los únicos ciegos que sanó. Hubo uno que escupió, hizo barro y se lo puso en sus ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque. Pero ese es otro punto. Tal vez no encontré la palabra que decía tocó, pero aquí sí dice que los tocó. Inmediatamente, hermano, dice que sus ojos fueron abiertos. No podemos seguir a Cristo si estamos ciegos. No podemos seguir a Cristo si no vemos el camino. Y dice que lo siguieron porque Cristo les activó de nuevo la pasión. Por lo menos traté de tocarte los toques divinos. Que Dios pueda añadir bendición a su palabra. Gloria a Dios. Yo quiero orar, hermano, esta hora por ti, tú que me estás escuchando. Estás ahí en casita. Que esta palabra sirva para que venga el bálsamo del cielo. Tal vez la respuesta que le preguntaste, Dios, dame esta respuesta de esa pregunta que te ha estado en tu mente. No sé si Dios te habló, pero tal vez a mí sí Dios me habló. Y de lo que a mí me habló te lo quiero compartir. Quiero orar. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, ponemos tu palabra esta noche en tus manos. Que seas tú, Señor, alcanzando al que necesite esta palabra en este momento. Señor, tal vez tú me hablaste al corazón, busqué en tu palabra lo que enseña tu palabra. Y yo le he traído hoy como tú lo has dicho, como cuando dijeron que querías tocar a aquellos niños. Tú dijiste, déjalos, quiero tocarlos, quiero bendecir, no se los impidan. Señor, bendice a aquellos que quieren alcanzarte, que quieren tocarte, Señor. Desprende virtud sobre estas personas. Bendice a los servidores, bendice a cada uno, Señor, de los que anhelan con pasión servirte y adorarte. Oro, Señor, por aquellos que todavía no te conocen. Que seas tú, Señor, atrayéndolos con lazos de amor y los traigas al camino de regreso. Señor, aquellos que se apartaron, que se reconcilien y que te busquen de nuevo. Sabemos que tú los estás esperando con brazos abiertos. Obra, Señor, que esta palabra sea como bálsamo a nuestro corazón. Que nos dé esa satisfacción de poder entender que tenemos un Dios que nos comprende en medio de todo dolor y sufrimiento y que necesitamos el toque en nuestra vida. Señor, bendice las ofrendas, los diezmos, las aportaciones que tu pueblo hace al ministerio. Señor, en todo momento bendice a todos los que sirven en esta casa. Señor, desde el que está en un micrófono al que está en el parqueo, a los que están con nosotros acá en estas Señor, grabaciones, transmisiones, a los de alabanza, a los de crónicas y televisión, bendícelos, Señor, para que podamos seguir trayendo con esta pasión, Señor, tu palabra para que sean bendecidos muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Sana a los que están enfermos todavía, aquellos que están padeciendo de problemas respiratorios, que están internos en unidades de cuidados intensivos. Señor, ayuda a esta nación. Reprendemos todo diagnóstico de hambruna, todo pronóstico, Señor, que se ha declarado por el alza de los precios, por las guerras que se están haciendo en Asia y en Europa, que están, Señor, poniendo más caros los productos, el petróleo. Señor, todos los conflictos que tenemos en este país de los lácteos, Señor, sean resueltos. Que vengas tú, Señor, con la llenura de paz y que nos toques, Señor, tócanos, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo. Pongo esta palabra en nuestros corazones. Gracias por usarnos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que sea de bendición para ti. Y si ha sido de bendición, hermano, te invitamos para que compartas esta palabra con otros, para que también sea un bálsamo para sus vidas en medio de toda tragedia, en medio de toda circunstancia. Esta palabra del Señor pueda traernos bálsamo al corazón. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente.
una generación